comencemos para darles también puntos extra. Como saben, la nota consiste en puntos extra en participación en clases. ¿Alguien quisiera compartir lo que aparte escribió en el software de Perusal? ¿Algún concepto que les haya quedado? Los conceptos más importantes tal vez del último video. Ok, Pablo, te escucho. Hola, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un concepto que se me ha hecho bastante interesante, el cual podría reproducir de nuevo, era el hecho de medir un círculo de 1 centímetro, el cual con el compás, midiéndolo en 1 centímetro de radio, podíamos considerar que pasando el hilo todavía se podía tener que el resultado en centímetros se lo podía expresar en radianes. Y Ok, así podíamos saber los radianes en total de lo que era el círculo de 1 centímetro. Eso como base para desde el principio, ¿no? Empezar. entonces si teníamos acá un radio igual a 1 y este ángulo, digamos que era, pongámosle un número tal vez, digamos que este ángulo era 0,2 radianes, ojo, radianes. Lo que te recuerdas es de que este borde, o si medíamos esto con un hilo, le llamamos S era igual a 0,2, ¿verdad? A eso te refieres, ¿verdad? Exactamente. Justamente podríamos considerar que el 1 centímetro era la distancia del arco y el ángulo en radianes. Sí, sí. Entonces, repito lo que dijo Pablo, ¿no? ¿Hay más de un Pablo? No, no, creo. Ya. Te repito lo que dice Pablo en el video, ¿no? Si tuviéramos un círculo y mide 1 centímetro, 1 metro, uno de algo, ¿ya? El radio, ¿ok? Y yo mido esto, o una manera de medir este ángulo, es decir, ok, voy a medir el arco es el borde del círculo, a esto llamamos arco, ¿ya? Y lo que mide ese arco, ¿ya? En centímetros, lo que sea, es la misma medida del ángulo. Pero, ojo, este ángulo tiene que estar en radianes. ¿Ok? Entonces, creo que este era el punto de partida. El segundo, a partir de esto, se llega a una ecuación más general, donde entra el radio involucrado. Tal vez Antonio o alguien más quiera participar, nos puedes comentar. ¿O alguien se recuerda cuál es la fórmula más general? Esto es solamente cuando el radio es 1. De manera más general, ¿cuál es la fórmula para el arco y el ángulo? Sería S igual a el radio por el ángulo en radianes. S igual al radio por el El ángulo. radio por el ángulo en radianes. ¿Ok? Muy importante eso. ¿Quién participó, perdón? ¿Era Antonio o quién? Y Antonio Pacheco. Ok. Entonces, esto tiene que estar en radianes, ¿ya? Esta ecuación, si la ven en esta materia o en alguna otra materia, sí o sí en radianes, porque esta ecuación refleja la definición. Esta ecuación, digamos, sí, refleja la definición de lo que es un radian. Y está bastante bien explicado en el primer video, ¿verdad? Del traductor, no sé qué cosa se llama, el que hace el video, que es el radian. Ok, entonces, Antonio. ¿Qué más quería decir? Ya, ok. Ahora, ¿quién más quiere participar? ¿Quién más se recuerda algún concepto, alguna fórmula? Esto es algo importante, nótenlo en su formulario. Carlos, Bueno, antes de esto, digamos, yo quisiera, no sé, adicionar a esto, para el concepto del radián, ¿no? El radián se definía en el primer video, ¿no? ya, Como nada más ni nada menos que una unidad de medida para medir los ángulos. Y me ha parecido muy interesante la parte donde, cuando utilizó las pizzas, ¿no? Las porciones de pizza, ya, donde, por ejemplo, en los radianes, sería una pizza dividida o un total de la pizza valdría 2 pi radianes o también, digamos, manejando otros sistemas para medir ángulos
como por ejemplo el sistema sexagesimal o el centesimal, es decir, que una pizza está partida en 400 partes iguales o 360 partes iguales, ¿no? Ya. Y me ha parecido muy interesante esa parte y también muy didáctica, ¿no? Digamos, por ejemplo, para personas, digamos, que recién están iniciando, digamos, en geometría. Para mí me parecería una manera muy interesante de explicar qué es un ángulo, qué es un radián, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que una unidad de medida para medir los ángulos. Los Esa parte de ángulos. la pizza me pareció muy, muy interesante. De cómo Perfecto. explicar esa parte. Una manera más amena de explicar, ¿verdad? Exactamente. Ok, súper, Carlos. Gracias por tu aporte. Timoteo, ¿qué más nos puedes decir? Sí, después de de esta última fórmula que anotamos, lo que se me quedó fueron las dos, o sea, siguientes fórmulas que vimos en el video, el tema de del perímetro de la circunferencia y el segundo de cuando un ángulo nos dice, o sea, son ángulos diferentes, pero empiezan y terminan en el mismo punto. Ya, describen el mismo punto, pero son ángulos diferentes, ¿no? Ok, entonces, el perímetro de una circunferencia, ¿cuál es, Timoteo? 2pi por r. Ya, entonces eso ya saben, ya lo has visto un montón de veces, ¿verdad? Pero sale de acá. Sabemos que el perímetro va a ser el qué, va a ser el arco de toda una vuelta, es el perímetro. Es igual al perímetro. Y eso es el ángulo por el radio. ¿Cuál es el ángulo cuando doy toda una vuelta, Timoteo? En radianes sería 2pi. 2pi. Entonces vemos ¿cómo dices? La concordancia de todos estos términos, ¿no? 2pi, el ángulo es 2pi, por r me va a dar el perímetro o el arco de toda una vuelta. ¿Ok? Y acá acotando lo que decía Carlos, que tenemos distintas unidades, ¿no? Tenemos unidades sexagesimales, tenemos muchas veces hablamos de vueltas o revoluciones, y tenemos lo que son los radianes. Y hay una igualdad entre ellas, ¿no? Cuando nosotros demos una vuelta, esto es equivalente a 360 grados sexagesimales. Como dijo Carlos, ¿esto qué es un grado sexagesimal? Pues lo voy a dividir en 360 veces, porciones, una pizza, y eso es, ese pedazo de ángulo, digamos, de pizza, es un grado sexagesimal. A eso te referías, ¿verdad, Carlos? Exacto. Y esto de acá es, en radianes 2pi. Entonces, si yo agarro un círculo, le meto un radio igual a 1, ¿ya? Y yo con un hilo hago pasar todo lo enrollo, digamos acá, toda una vuelta, y luego desenrollo ese hilo, lo desenrollo, y hago pasar una regla, ¿ya? Hago pasar una regla, y eso sale exactamente 2pi, ¿ya? Esa es la idea que hay detrás de la definición de lo que es el radian. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Ok. Sí, perdón. Ok, perdón, Antonio, pensé que te has olvidado bajar la mano. Te escucho. Sí, sí. No, no, es que era para hacer otra aportación, simplemente había dado la fórmula más general. Pero, lo que me llamó la atención de esto también era que se usa mucho pi en radianes y eso está ligado a que se usan partes de una circunferencia, ¿no? Para determinar el ángulo, o sea que son la división entre la longitud de su arco entre su radio, ¿no? Sí, Y también podemos observar que pi se puede obtener de varias otras formas relacionando circunferencias, ¿no? Puede ser, o sea, pi se puede obtener también midiendo la totalidad de la longitud del arco de una circunferencia o su longitud en general entre su diámetro, y también está presente en otras fórmulas. otras formas. Todo relacionado con la circunferencia, algo que simplemente, por ejemplo, los grados sexagesimales, simplemente es una división de, digamos, toda la torta entre 360, ¿no? Pero no hay una relación directa con partes de una circunferencia para obtener
Esos ángulos, ¿no? Exacto. La relación, digamos, está acá, la más matemática. ¿No? Esto es como impuesto, digamos, ¿no? Así como o conveniente. Pero interesante lo que dices de pi, que está relacionado a otras cosas más. Hay un video que recién nomás he visto, eso que les voy a dar para lectura. Tiene algo que ver con geometría y tiene también otras cosas diferentes fuera de geometría, otras cosas matemáticas, pero creo que sería, tal vez es interesante que lo vean. Lo voy a poner con la siguiente lectura. Por acá voy a anotar, para que no me olvide. Lectura de cómo calcular pi. Acá en el video que les voy a mandar, muestra históricamente cómo a través de la circunferencia calcular pi, ese 3,1416, bla, 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 toma como un montón de cálculos en una computadora, ¿ya? Muchos cálculos. Y cómo con el tiempo se ha ido viendo otros enfoques o otras, ¿cómo se dice esta cosa? Otros vínculos con pi y cómo se lo puede calcular de manera más eficiente con muchos menos cálculos. Bueno, ahorita es un poco abstracto lo que les estoy diciendo. Cuando vean el video van a entender mejor. Ok. Si me olvido anotar a alguien, por favor, me tienen que hacer recuerdo, ¿ya? Ya sea oralmente o me escriben por el chat. ¿Qué quiere decir? Ya. Hay una fórmula más que quiero anotar. Sí, Carlos, ¿quieres decir algo más? Mm, ¿Algún aporte más que quisiera decir aparte del segundo artículo, de la segunda actividad que teníamos en Perusat? Ya. Me ha llamado mucho la atención dos partes. Una parte que es cuando habla de la homotesia en los círculos, que no conocía ese término, pero bueno, habla de las características, ¿no? Que tiene un círculo, una circunferencia, de que un círculo por homotesias se pueden crear otros círculos, es decir, la homotesia es la deformación de las figuras sin alterar su forma original, es decir, se puede hacer más grande o más chico. Ok. Y también que los círculos son incongruentes. ¿A qué nos referimos con incongruentes? Es decir, que las dimensiones entre cada uno de ellos, entre cada una de las circunferencias varía. Es decir, que su radio o su arco o su diámetro no pueden ser iguales, son incongruentes. Y otra parte también que me llamó la atención son las razones, que, bueno, habla un concepto sobre razones, que Sí. primero habla sobre los triángulos, ¿no? También en la parte de su video, de la clase grabada, hay una parte donde habla de las razones, que es de un triángulo, ¿no? De que podemos hacer igualdades del cateto, de un cateto con otro cateto, pero siendo, digamos, que un triángulo es más grande que el Más otro, ¿no? grande que otro, sí. Es Exacto. muy, Y de muy las, importante esto. Cuando veamos, justamente hoy vamos a ver funciones trigonométricas, la base va a ser justamente esas razones trigonométricas que citas. exacto, y de la misma manera, ¿no? Se aplica con las circunferencias, ¿no? Como son homotesias, ¿no? Las circunferencias, o sea, son círculos más grandes o más pequeños, sí podemos hacer esto, lo que son las razones, que, por ejemplo, el radio o, o el arco siempre van a tener la misma forma, ¿no? Y de esa manera podemos hacer razones. Esa parte me pareció muy, muy interesante. Qué bien, qué bueno que escapé esa parte. Toda esa parte de razones, de proporcionalidad, que tienes un círculo y luego tienes otro más grande tal vez y vas haciendo como proporcionalidad de ciertas cosas, razones, es bastante útil. Va a ser igual después. Ya, continuemos entonces. Les voy a dar la palabra para que sigan participando, sigan ganando puntos. Quiero hacer un par de ejercicios. Quiero hacer un ejercicio en sí y luego pasar al siguiente tema, ¿ya? Entonces, acá el ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos una rueda de radio R, ¿ya? Y nos dice que su centro, el centro está a una distancia D del muro. El centro está a una distancia D del muro, ¿ya? Nos dice que se hace rodar la rueda hasta que choque el muro, ¿ya? Entonces, fíjense, estamos haciendo rodar esto. En otro momento va a estar por acá, así, ¿sí? Y lo vamos a hacer rodar hasta que choque contra el muro, ¿ya?
Entonces, cuando estaba al principio, digamos que esto de acá era el punto A. Este es el centro. Cuando empieza a rotar, el punto A se va a ir desplazando, ¿no? Hacia atrás, digamos, de la rueda, ¿verdad? Cuando la rueda está acá, el punto A va a estar acá. Yo creo que todo el mundo visualiza eso, ¿verdad? Cuando empieza a rodar, que el punto A va a moverse. En el punto, al momento en que va a chocar a la pared, el punto A va a estar acá. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuánto es el ángulo que rodó la rueda? Y ese ángulo es esto de acá. ¿Cuánto es alfa? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué ecuaciones o cómo atacarían este problema? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tac, tac, tac. Ratito, no estoy bien después. Ya. ¿Qué es lo primero que hay que tomar en cuenta? Tengo que hallar qué son mis datos. Siempre que tienen un problema así numérico, tienen que ver cuáles son datos, ¿ya? Datos, el radio de la rueda conozco. La distancia entre el centro y la pared, conozco. ¿Ok? ¿Qué más conozco? Solo conozco eso. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar alfa. ¿Ya? Ahora, acá hay una variable que me muestra el gráfico, que es X. Esta variable X me va a ayudar a resolver el problema. X no me han dado dato, no me han dado dato. El gráfico me lo muestra y yo les digo que ayuda. ¿Ya? Entonces, ¿quién me da una relación entre, empecemos, X, ¿ya? Con D, con R o con alfa? ¿Alguien visualiza cómo relacionar X con alguna de estas tres variables? Empecemos con Alejandra. No bajen la mano los demás. X llega hasta el punto medio, digamos, de la rueda. Entonces, lo que faltaría para llegar hasta la pared sería lo equivalente al radio. Ya, Ya X es igual a D menos R. exacto. La distancia D es igual a X más R. Vemos que X es la distancia que se va a mover, digamos, acá, estos puntos de abajo. Y vemos que acá hay una distancia R del radio. Y vemos que la distancia D que nos dice el problema al principio, que es del centro a la pared, es D. Entonces vemos que D es igual a X más R, o como dijo Alejandra, ¿verdad? Como dijo Alejandra, X es D menos R. Primera relación. ¿Ok? Ahora, Timoteo, Antonio o alguien más, ¿qué otra relación me podrían dar entre, o una relación donde involucre el alfa, ¿no? Acá me falta esa relación. ¿Dónde meto alfa? Sí, perdón. Ok, Antonio. O sea, aquí podríamos observar claramente que cuando designamos la variable X, lo que en realidad estamos representando dentro de la ecuación que ya vimos, de la longitud de arco es igual al radio por el ángulo central, Ya, podemos hacer directamente que X sea igual a S, o la longitud de arco. ya. Entonces ya tenemos una fórmula relacionando esos tres para poder Antonio calcularlo. nos dice que X es el arco, es radio por alfa. Y Timoteo, ¿tú quieres aportar algo más? ¿Complementar algo más? Iba a decir lo mismo que Antonio. Ya, entonces, ¿puedes repetir, por favor? Claro, o sea, la distancia X sería alfa por el radio. Ya, entonces, como dices, compañeros, fíjense, imagínense que esto es un hilo que estaba enredado acá, ¿ya? Entonces, mientras va rodando, es lo que vamos recorriendo. Y al mismo tiempo, es lo que tenemos esta longitud acá. Repito lo que he dicho antes. El punto A está acá. El punto A va moviéndose hasta llegar acá. ¿Ok? Si yo me fijo, toda la distancia que se ha movido A, es toda la distancia que ha rodado esta rueda. ¿Ok? Espero que la mayoría esté visualizando eso. Entonces, esto de acá en rojo es el arco. Esto de acá en violeta es X.
resulta que por todo lo que he explicado ahorita, X es igual al arco. Esa es la parte tal vez más complicada de este ejercicio, darse cuenta de eso. Y luego tenemos, como dijeron sus compañeros, que el arco sabemos que es el radio por el ángulo que recorre, según lo que acabamos de ver hace un momento. Y ya está. Esto de acá, plantear esto es el reto, por decirlo así, luego simplemente hay que reemplazar. Hay que resolver. 1, 2, 3. La manera más fácil es decir que acá X es igual a RA, igual o 2 igual a 3, ¿ya? Y luego esto lo reemplazo en 1. Reemplazando en 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener D es igual a X, pero X es R por alfa, más R. Y la pregunta es hallar cuántos alfa. Entonces, alfa va a ser igual a R por alfa va a ser igual a D menos R. Y alfa va a ser igual a R entre D menos 1. Menos R entre R. Esto de acá es mi respuesta. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Alejandra, Timoteo. Ya. Solo hay una Alejandra, ¿verdad? Solo hay un Carlos, Timoteo, Antonio. Hay 2 Alejandras Ya. Alejandra, ¿qué eres? Perdón, González, ¿no? González. Ok. Entonces, con esto ya estamos claros con este primer tema, que es definir, entender lo que es un ángulo. ¿Alguien tiene dudas de este problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta del video que se les ha dado como tarea? Ok. Entonces, pasemos al siguiente tema. Voy a siempre, así intento hacer como videos, bueno, videos no de 2 horas, ¿ya? Intento hacer un video con un concepto, luego que haya otro video con otro concepto, y así ustedes cuando tengan que hacer su tarea, estudiar o lo que sea, van a tener los videos segmentados, van a tener videos y pueden ir al lugar que quieren más rápidamente, digamos. No van a tener que estar buscando en un video de 2 horas algo, ¿ya? Para que yo pueda hacer esos videos segmentados, siempre